cordial saludo a todos los oyentes de Radio Distractor, aquí en el blog Esto le pasa, Distractor de eltiempo.com y juanchoparada.com. Iniciamos este 2024 con un homenaje o con un programa especial. No es habitual en este espacio, aunque no intentamos tener temas relacionados con literatura. Lo hemos cubierto, lo hemos hecho, pero en esta ocasión quería enfatizar en recuperar un ejercicio de memoria histórica, pero también de exaltar de alguna manera como la historia, el recorrido de un poeta originario del norte de Santander, que es Jorge Gaitán Durán, que este 12 de febrero del 2024 se conmemora el centenario de su nacimiento. Es un personajazo, no se lo pueden imaginar cuando uno lee más sobre este autor. A mí me hubiera gustado leerlo cuando estaba más joven, no tuve como ese incentivo y ya fue como posteriormente en mi vida universitaria y profesional que lo empecé a leer ahí por los laditos y es interesante conocer su faceta, digamos, no solamente como escritor, sino como político, también de su vida personal, su desafortunada y trágica muerte, pero sobre todo también por su legado, que tiene mucha resonancia y eco el día de hoy. Con ustedes, Juancho Parada, el día de hoy, y tengo unos invitados, pues que no podía ser de otra manera, colegas, docentes de la Universidad de Pamplona o que han trabajado con esta institución universitaria y quiero presentarlos para empezar este especial de Jorge Gaitán Durán en su centenario de nacimiento. Quiero empezar dando la bienvenida, profesora, a la doctora Flondelia Pulido, magíster en literatura, también con estudios y diversos aportes muy importantes a nivel académico en historia, sobre la vida misma acá de la ciudad de Pamplona. Ella es muy reconocida y me agrada tenerla en este panel, en esta conversación, por toda su experiencia que esperamos nos la comparta en un momento. También nos acompaña la profesora Rosa Aura Celis Duarte. Ella es también magíster, trabaja o está vinculada también con el programa de Humanidades y Lengua Castellana y también con estudios en temas de lingüística y literatura. Y finalmente, pues no menos importante, el docente, el licenciado en Lengua Castellana y Comunicación y magíster en Lingüística, el profesor Fabián Rubio. Les doy la bienvenida a todos. Muy buenas tardes en esta tarde soleada de hoy. Y vamos a comenzar en este caso, bueno, ¿cuál sería como la primera imagen que se les viene cuando les hablan de Jorge Gaitán Durán? Hablemos de su origen, de su lado más humano. ¿Realmente él era pamplonés o siempre ha existido alguna discusión sobre su origen? Profesora Flordelia, la profe Rosa. Ah, profesor Fabián. Buenas, Ah, perdón, profe. Bueno, Listo. muy bien, muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, profe Juan. Muy contento y agradecido con la invitación a participar en este pues, programa, en este maravilloso ejercicio de comunicación, en este ejercicio de esparcimiento y de aprendizaje también, ¿no? En torno a su pregunta, pues destacar, pues sí, inicialmente que Jorge Gaitán Durán nace, como usted muy bien lo ha mencionado, en el mes de febrero, el día 12 de febrero, en el año 1924. Por lo tanto, este año estamos celebrando su centenario y de vida y obra y sobre todo de legado en nuestro entorno literario, especialmente dentro de la poesía, porque obviamente ha sido un autor que ha tenido pues un amplio recorrido, ha tenido un amplio contacto con el mundo y también pues ha ejercido, digamos que presión desde muchos ambientes también políticos, sociales y culturales. Pues, grosso modo, podría decir que Jorge Gaitán Durán eh, proviene de una familia, pues, de cierta manera acomodada, ¿no? Su padre fue ingeniero en ese entonces, pues, en la ciudad de Cúcuta, así como en muchas partes del país,
estaba en auge el transporte ferroviario y él pues se desempeñaba allí como ingeniero del ferrocarril que ejercía entre Cúcuta y algunos de sus municipios cercanos, ¿no? Favoreciendo el comercio de víveres, de carbón y de muchas otras materias primas que nuestra bella tierra norte santanderiana brinda a todos sus habitantes. También su madre, Delina Durán, era una hacendada, eh, que pues también con un privilegio social en donde pues mm, por las causas del destino, ¿no? Y especialmente por la tragedia que marcó desde un inicio la vida de Jorge Gaitán Durán, aunque no lo haya impactado muy, muy de frente, ¿no? Llegan a Pamplona, pues vuelven a Pamplona, porque su familia necesitaba de cierta manera el entorno para poder cuidar la salud de uno de sus hermanos, porque ellos ya habían perdido un familiar pues en la ciudad de Cúcuta, que era donde estaban radicados anteriormente. También he de destacar que uno de sus abuelos, su abuelo materno, participó en la Guerra de los Mil Días. Ya pues tenemos algunos tenemos mucho pues bagaje de ese conflicto que también pues generó mucho luto en familias, en una gran extensión de familias colombianas. Y pues ese general Justo Leónidas pues fue también un soporte vital para todo lo que fue la carrera y todo lo que fue el ejercicio como poeta, como escritor, como gestor social también de nuestro querido y renombrado Jorge Gaitán Durán. Le cedo la palabra a la profe Rosa para que ella pues pueda complementarme un poquito este esbozo que yo he podido realizar sobre digamos que su infancia, ¿no? Cómo fue sus inicios en el mundo terrenal. Adelante, profe. Buenas tardes, profesor Juan Bermúdez, por la invitación, muy importante para celebrar esta fecha tan trascendental, no solamente para Pamplona y Colombia, sino para el mundo. Buenas tardes, profesor Fabián Rubio, y buenas tardes, compañera Rosa Celis, quienes vamos a participar en esta charla sobre este gran personaje que fue Jorge Gaitán Durán. Para ampliar un poquito lo que usted ha dicho, hay que mirar que Jorge Gaitán Durán, a pesar de que nació en Cúcuta, pasó muchos años de su vida aquí en Pamplona. Él nació el 12 de febrero de 1924 en una casa que todavía existe con sus características coloniales, queda a media cuadra del templo de Santo Domingo. Eh, sus padres, sus padres eran don... Pero, profe, para aclarar, el profe sí, Jorge Gaitán sí es pamplonés, en todo caso. ¿Cómo? Jorge Gaitán Durán sí es pamplonés. Eh, hay los familiares, pues, eran de Santander, venían como de familia de Santander del Sur, porque usted aludió al general Justo Leonidas Durán Gómez, que fue general, fue político, fue ganadero también, pero ante todo guerrero. Y él era el padre de doña Adelina Durán Durán, que era la mamá de Jorge Gaitán Durán. Su padre se llamaba Emilio Gaitán Martínez. ¿Por qué es Ajá, importante la niñez recibiendo la influencia del general Justo, un hombre de raigambre liberal? Liberal, decía él, por convicción, fue en sus luchas contra el poder y contra el Estado, siempre fueron esas guerras de 1884, 1885,
y otros años hasta la guerra, participó en la guerra de 1899 a 1902, que fue la famosa guerra de los 1000 días, a pesar de que en esos tiempos todavía no había nacido Gaitán Durán. De todas maneras, después fue recibiendo influencia por parte de sus padres y el ascenso que tenía con su abuelo, Qué porque interesante fue eso, un... profe, porque me llama la atención que en este caso este escritor tiene un origen, pues, en principio de una familia prestante, acomodada, pero digamos eso no obstaculizó su interés o sus intereses, digamos, o ideales tal vez, frente a una sociedad mejor, más justa. Digamos, por eso, cuando ya él creció y empezó a involucrarse en Bogotá con otras personas y con esas corrientes que venían de Europa, de pensamiento un poco más liberal, parece que eso no hizo mella en esa intención. No, pues él liberal como su abuelo, pero con una visión de mundo más grande en la medida que él fue pasando de contextos temático-políticos, tanto en Pamplona como en Bogotá. Recordemos que, bueno, la infancia la pasó en Cúcuta y allá estudió en un colegio y luego el bachillerato aquí en Pamplona. Pero imagínese usted que Jorge Gaitán Durán participó de ese medievalismo que existía en Pamplona, una cultura medieval y gótica, aristotélica. A ellos, a todos los alumnos del Colegio Provincial San José, donde él estudió, les tocaba asistir diariamente a la Santa Misa. Entonces, para una apertura liberal, para un muchacho de origen liberal y de ideas de libertad, de ideas revolucionarias, era terrible vivir en un mundo como tan, entre comillas, de divinidad. Por eso, por eso vemos que su literatura empieza con el primer libro, Presencia, Insistencia en la Tristeza, con los poemas que aluden a Dios. ¿Por qué? Porque son producto de ese contexto que él vivió. Además, imagínese usted que a media cuadra de su casa estaban tres templos, todavía existen: el templo de Santo Domingo o Las Nieves, el templo del asilo donde están los ancianitos, y el templo del Humilladero. En 3 cuadras, la religión presente, la religión católica, con la mayoría de gente pacata, donde todo era pecado, donde la educación era el temor a Dios, al infierno, cosas así. Y por otro lado, pues su idea de liberalismo totalmente diferente. Además, recordemos que desde el punto de vista político, a los seminarios solamente ingresaban muchachos conservadores. Eso era prohibido para los liberales. Y desde los púlpitos se hacía como alusión a que los liberales eran pecaminosos, bueno, eran libertinos y quién sabe qué más cosas. Todo eso fue pasando de alguna manera a la obra de Gaitán Durán. Por eso en los primeros libros se nota mucho como ese temor a la divinidad, como esa reverencia a lo divino. Es un cuadro poético medievalista y gótico, como decía yo, em, donde también aparece por ese mismo motivo de contextualización, la soledad, el dolor, la tristeza, la sensibilidad de esto exacerbada del poeta, ¿no? Buenísimo. Entonces, tal vez esos primeros poemas no se resistían en un mundo de periodo de transición y crisis de época, porque ya Colombia, con algunos de los intelectuales que habían ido a Europa, estaba tratando
de modificar algunos pensamientos, pero no habían tenido como la fortaleza que posteriormente tuvo Gaitán Durán, especialmente eh, empieza a ser rebelde cuando sale de Pamplona, pero en la Javeriana. Él estudió primero en la Nacional, empezó como una ingeniería, pero luego pasó a la Javeriana. Y la Javeriana es una universidad aristotélica, pero también una universidad de visión de mundo grande, como es la de los jesuitas. Y luego cuando empieza él a viajar por el mundo, a hacer nuevas lecturas, y empieza a conocer más la cultura europea, y él viajó por muchos países. Entonces su pensamiento se va modificando y es así como de una poesía que es muy rápidamente perteneció a los cuadernícolas en Colombia, que fue un movimiento también como, como revolucionario, pero escondido, ¿no? Se recuerda que los escritores de cuadernícolas se reunían en una casa, pero en ese momento no podían salir de noche y eran llevados a la cárcel si los cogían por ahí a la mitad de noche. Uy, Todo eso influyó en él. claro que sí, También profe. perteneció un poco al movimiento literario de Europa, la generación del 27. Pero luego, cuando ya empieza a ampliar su visión de mundo y su pensamiento, entonces empieza a desenmascarar lo oculto que él veía, ¿no? Como todo era pecado, Claro, y a y presencializaron lo pagano, y entonces buenísimo. se vuelve del Dios divino de los cristianos, pasa al Dios divino del hombre, y es cuando su poesía adquiere una mirada renacentista y romántica. Qué Luego, interesante. Profesor Fabián, regáleme un momento, profesora Frondelli, antes de seguir con este episodio, digamos, de la vida de él ya cuando ha tenido esa formación, tiene contacto con la capital. Podemos decir que Jorge Gaitán Durán, de todas maneras, con toda esa ebullición de ideas y con esa formación ya saliendo de acá de provincia, empieza a adoptar ideas políticas, que también va a ser muy importante en lo que va a ser posteriormente la creación de la gran revista Mito, que se vuelve un parangón dentro de la difusión de la cultura, pero también de la crítica a la sociedad de la época. Y tengamos en cuenta que Colombia, hacia mediados del siglo XX, experimenta unos gobiernos, atraviesa una dictadura, y eso también se vuelve material importante para que estos escritores, digamos, tuvieran algo que decir frente a esto. Profesor Fabián, ¿qué quiere agregar? Profesor, Juan, profesor Juan. Sí, dígame, profesora Rosa. Sí, sí, profesor Juan, pues de verdad presentar el saludo y darle las gracias por abrir este espacio supremamente relevante para poder tratar este tema de un gran ilustre pamplonés, ¿verdad? Jorge Gaitán Durán, y cómo podernos enriquecer a través de su vida, su formación, su pensamiento crítico, y también cómo en su legado, desde su obra, nosotros podemos abordar esos 100 años de la muerte de este insigne pamplonés, que precisamente podemos remitir al año de 1962, y en ese acontecer es izar la bandera y hacer sonar la trompeta para reflexionar y enaltecer a quien en tan corto tiempo de su vida se destacó como docente, periodista, ensayista, cuentista, dramaturgo, traductor y poeta por excelencia. Este suceso fue el que le marcó su vida, y en su obra grande que tenemos de precisamente dentro del campo de la literatura, dentro de todo ese mundo lírico, pues Gaitán Durán se apropia de la palabra y la coloca en un lienzo literario a través de un lenguaje retórico,
ese lenguaje rico en metáforas, símiles, comparaciones, hipérboles y entre otras, en donde la belleza, la expresividad y la tenacidad fueron los faros de sus poemas que brotaron también desde la riqueza de su imaginación, pero que también los enmarcó en los temas al amor, el erotismo, la ironía, la vida, la soledad, el tiempo, la divinidad de Dios y la divinidad del hombre. La muerte, siendo esta el símbolo de un guerrero que lucha y que juega con las palabras pintándolas de un color gris y con un matiz musical de tristeza y de melancolía y dolor, tal y como se pueden apreciar en sus poemas. Todos sus poemas siempre los vamos a encontrar en ellos la muerte, la vida, el amor, la tristeza. Y para nombrar dos de ellos tenemos No pudo la muerte vencerme y Si mañana despierto. ¿Cómo ver esa ambivalencia, vida y muerte, amor, odio, amor, erotismo, pero también es de poder resaltar de que en todo este mundo lírico y toda su imaginación se centró también dentro de ese, digamos, ese defender, defender derechos y defender a la humanidad, defender el pensamiento del hombre, y por eso también en sus obras está centrado dentro de lo que fue la ética, mm, mirar la situación y la problemática de su Colombia, de su país, y poder compartir el pensamiento pues con otros grandes escritores, ¿sí? En lo cual precisamente por eso lo llevó a crear esa gran revista llamada El Mito. Así Y es. ahí, Y eso también, justamente por lo que acaba de mencionar, me llama la atención que el primer número de Mito, él aborda una traducción de Sade, del Marqués de Sade, mm, y su idea, digamos, en este caso, vinculada con lo que representa este escritor de origen francés, pues esa obsesión también por el erotismo y por los aspectos humanos. Profesor Fabián, ¿qué quiere agregar al respecto frente a esta conversación? Bueno, muy bien. Agradeciendo los valiosos aportes de la profe Flordelia y la profe Rosita. Ciertamente, mm, esa estancia en Bogotá especialmente marcó como un antes y un después, ¿no? En el autor Gaitán Durán. Quería resaltar cuando la profe estaba allí mencionando su espacio, su paso por Bogotá, que allí también se encontró con otros ilustres autores, ¿no? Por ejemplo, León de Greiff, que fue uno de de los grandes poetas del siglo XX. También compartió con un paisano nuestro y paisano y gran amigo de él, Eduardo Cotelamus. También tuvo allí interacción con el pintor y con el escultor Eduardo Ramírez Villamizar, quien también es pamplonés y también hace poco tiempo nos dejó de este mundo. Y todo eso lo ayudó a fortalecer, ¿no? Su visión cultural, su visión artística y sobre todo la palabra que mencionaban hace un poquito que es fundamental en este caso, la rebeldía, ¿no? Cómo a través él de su poesía buscaba romper con esquemas que venían quizás ya de una tradición de hace muchos años, cómo alentaba también a sus amigos artistas, como por ejemplo Eduardo Ramírez, y exaltaba un arte que era poco convencional, un arte que representaba de cierta manera novedad, que representaba una forma de atreverse a mostrar algo diferente, de poder compartir sentimientos, de compartir emociones, sentimientos oscuros también, ¿no? A través de todas esas expresiones artísticas, ya sea la literatura, ya sea el arte, y como, por ejemplo, en el año 46, pues, a raíz de todas estas experiencias que él ha podido vivir antes por ejemplo, llegar a esa consolidación de la revista Mito, publicó su primer texto, su primer libro, Insistencia a la Tristeza, ¿no? Y ese libro, pues, tiene por curiosidad, así como también lo hicieron en la revista Mito, ese libro fue ilustrado por Eduardo Ramírez Villamizar. Entonces,
vemos que fue como un entorno de mucha unidad en cuanto a movimientos, en cuanto a círculos artísticos de renovación, círculos artísticos que daban como una nueva voz a la poesía colombiana, al arte colombiano, y que sentaba pues las bases de lo que se convirtió después la gran obra de estos dos autores en mención. Eh, Em, eh, Profesora Rosa, Sí. Bueno, sí, pero es que yo quería, perdón, yo quería, ustedes aludieron a la parte política y hay dos hechos muy importantes en la vida de Gaitán Durán, remitiéndonos a 1948, cuando él todavía estaba allá. Fue cuando el 9 de abril de ese año asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán Ayala, que era un candidato a la presidencia de la República. Entonces, Gaitán Durán, con el poeta y escritor Jorge Salamea, se tomaron la radio nacional para llamar a la cordura al pueblo que estaba destruyendo Bogotá. Recuerden ustedes que se llamó el Bogotazo, y el Bogotazo fue prácticamente uno de los puntos de partida de la violencia posterior en Colombia. El, el, la violencia tan terrible que hubo después del 48 entre liberales y conservadores. Y llega el general Rojas Pinilla en la década del 50, me parece que es del 53 al 57, pero como un dictador, como era militar, para poner orden en Colombia. Fue una, una, una época de mucha violencia también. Entonces, Gaitán Durán aprovecha su revista, que fue creada en abril de 1955, para precisamente desbordar toda la palabra contenida en la parte política, en la parte de crítica literaria, en la parte filosófica, y para hacer ver a los intelectuales y a los poetas de ese momento que no había que ocultar las cosas que estaban pasando. Y en ese sentido la revista Mito adquiere su carácter pluralista, pero como pluralista era darle oportunidad a todo mundo que escribiera, pero con una fundamentación intelectual. No era cualquier persona, eran de diferentes visiones de mundo, pero con altura intelectual. Quería hacer esa acotación. ¿Y Mm. por qué? Yo en este momento estoy escribiendo un paralelo: Jorge Gaitán Durán, Jorge Eliezer Gaitán Ayala, porque inclusive aquí en Pamplona es tal el desconocimiento de Jorge Gaitán Durán, que la universidad pues hace unos años dio nombres a todas las aulas y a todos los sitios de importancia en la universidad, y a veces dicen: hay un evento tal en el auditorio Jorge Eliezer Gaitán. ¿Qué tal? No hacen diferencia entre Jorge Eliezer Gaitán Ayala, que fue el político liberal, de ideas también de libertad, de igualdad y tendiente como al socialismo, ideas que también tenía Gaitán Durán, porque Gaitán Durán ya había en Europa estudiado a Marx, Lenin, Bataille, Sade, y ahora que nombro Sade, pues precisamente cuando él en el primer número, en 1955, publica el diálogo entre un sacerdote y un moribundo. Eso fue un golpe terrible para la pacatería en Colombia. Todo el mundo se aterró, porque es la obra de un libertino, de un ateo, como fue el Marqués de Sade, pero Gaitán Durán se atrevió a traducir y a publicar, y también hizo ensayos sobre él, que están en sus libros, en sus obras. Y para la literatura colombiana, para la cultura católica religiosa, eso era como un puñetazo terrible.
y con eso, pues la apertura a la modernidad, que se acentúa más en Amantes cuando él, a través de sus poemas, presenta el cuerpo desnudo por primera vez en la palabra. Fue tanto el impacto, que le dijeron hereje, le dijeron ateo, unos le decían conservador, otros liberal, otros comunista. Bueno, no sabían cómo identificar su personalidad y su pensamiento. De todas maneras, él, con su prosa limpia, depurada, con su inflexible revisión del pasado, eh, quiso que su obra fuera sólida, fuerte, hermosa, completa y algo muy importante, que fuera ética y estéticamente humana. Venimos de una discusión bastante interesante frente a lo que constituyó la revista Mito digamos, como un baluarte de las ideas literarias y políticas de la mediados del siglo XX en Colombia. Hablar de Estábamos en Colombia. una época de posguerra, pero también veníamos, en el caso colombiano, desde la época de la violencia bipartidista y de una dictadura militar. En ese Sí. contexto, pues se hace interesante el aporte de Jorge Gaitán Durán, que muchos estudiosos aquí en Colombia y a nivel internacional han resaltado, como de llevar esa bandera de usar la literatura como, digámoslo de una manera figurada, como arma, ¿no? Y no Mm, solamente la literatura, sino la palabra. Entonces, profesora Rosa, claro, ¿qué nos iba a comentar frente a sí. eso? Y sí, frente a eso y también de abocando pues aquí a la revista del mito, esta revista pues prácticamente viene de la idea de Jorge Gaitán Durán en el año de 1952 cuando se encontraba pues en Madrid y platicaba con su amigo el bumangués Hernando Valencia Keikel, ¿sí? En donde precisamente le plantea que a su regreso a Colombia pues se creara una revista cultural y al llegar acá pues se empieza, pues sí, claro, se crea la revista, de la cual pues se tomó el nombre de Mito, y en ella pues, digamos, estuvieron grandes intelectuales como Octavio Paz, Carlos Drummond de Andrade, León de Grey, Vicente Alexander, Luis Cardosa y Aragón, Alfonso Reyer, Jorge Luis Borges, Eduardo Salamea y Ricardo Lamanche, quien, Y pues, Gabriel García Márquez sí, sí, también. quienes en 1955 publicaron la primera edición y con la participación pues de grandes escritores, filósofos, políticos y artistas y críticos literarios de Colombia, de América y España. Ya hace un momento la profesora Flordelia pues hacía como ese, digamos, mencionaba ese compendio en el cual el Jorge Gaitán Durán en su, digamos, propósito, objetivo y su de ese dinamismo que tuvo en el sentido de poder darle la participación a, a todos, a todo el pensamiento, digamos, de los hombres, pero que en su momento, pues también es de mirar que todo era puro dogma, todo era dentro de la norma, la regla, y no había como esa libertad para la expresión. Entonces, con esta revista podemos encontrar que con estos grandes escritores y filósofos que hicieron parte, encontramos pues ensayos supremamente relevantes, como fueron los de Hegel, de Heidegger, de Marx, de Nietzsche, ¿verdad? Y también en este proceso y que es de mencionarlo, dado que nuestra profesora, pues la autora Flordelia Pulido como historiadora, ella en su libro de La palabra como expresión de la corporeidad, cita al mito y habla sobre el mito.
Y entonces en ella empieza pues a hablarnos de que el mito, ¿cierto? Con el mito y con esa revista entra Colombia a la modernidad, que también se tocó hace un momento, y fueron todas esas miradas de los colombianos hacia los libros, los discursos, pero que también respondía al telos de la humanidad. Además, porque influyó en la creación de textos y revistas desde una postura de hispanoamericana, como lo podemos encontrar por lo menos desde la obra de Prometeo, desde la parte contemporánea de la Universidad de los Andes y La Paz. Y allí, pues, el mito, a partir de este nombre, también se puede decir que tuvo otras revistas prácticamente hermanas, que es lo que nos menciona nuestra historiadora en su libro, como aquellas con el título de Vuelta, Pluma, Sardio, El Pez y Serpiente, pues entre otras. Y acá, pues en esas revistas colaboró Eduardo Cotelamos, Hernando Valencia Keikel y Eduardo Carranza, y demás, digamos, escritores que estuvieron allí fueron, como dicen, quien su gestor fue, pues Jorge Gaitán Durán. También en esta revista es de resaltar que el poeta deja una huella imborrable, pues que al evocar que en los años 50 la problemática que vivía Colombia, pues era una problemática de guerra, la violencia, y aparte de esto, porque esa mirada que se hace es la mirada al mundo para poder como contar, como mirar qué es lo que está pasando en Colombia, qué es lo que se tiene en Colombia y qué pensamiento se tenía en su momento. Pues ahí tenemos entonces Así lo que acaba ese, de decir la profesora Rose es muy importante, Rosa Celis, importante de todo punto de vista, desde la parte propiamente literaria a través de sus libros que fueron escritos desde 1946 hasta 1958. Y en la parte política es importante, casi no lo han estudiado, eh, la revolución invisible, que son apuntes sobre la crisis y el desarrollo de Colombia, donde él trabaja, por ejemplo, el presidente y los burgueses, el lenguaje de los gerentes, la espuma de un fracaso, un político frente a la industrialización, ángeles y demonios, el proyecto en el vacío, la historia de una tragedia, lo sagrado y el ejército, porque también tuvo en mente la sensación de poder que tenía el ejército en la vida cotidiana y todo eso lo criticó. ¿Cómo sería la creación de un ejército? Habla sobre la violencia, las causas políticas que indican el fracaso de los partidos, las causas sociológicas y psicológicas, y sobre todo destaca que el hombre está reprimido, insatisfecho, angustiado, que no tiene posibilidades normales de amor, de cultura, de prosperidad. En consecuencia, estímulos exteriores, las tendencias son destructoras. También habla de la tierra de nadie, el fracaso de los partidos, la ola. También Gaitán Durán expuso sus ideas sobre la reforma agraria. Imagínense cuántos años han pasado y todo lo que le escribió es como si hubiera sido creado de ayer para hoy. La huelga, cuadros y cultura, el acuerdo de los partidos, el comunismo en Colombia, y también hacía un análisis crítico de lo que ha sido, de lo que fue el comunismo en Colombia, porque se empezó como muy, muy que tapadamente pudiéramos decir, pero hasta ahora no se ha visto que los partidos tradicionales hayan tenido en cuenta esa parte.
el comunismo municipal. Eh, el comunismo colombiano, dice él, ha sido en el plano internacional sectario y receptivo. Se ha limitado a seguir los cambios de línea soviéticos con el inevitable retardo, a repetir eslogans, a ceñirse rígidamente a la ortodoxia reinante. Bueno, habla del sectarismo y Y del que, y que, capitalismo. y que de Entonces, hecho, él, desde el punto de vista político, también dejó un gran legado. Lo que pasa es que esos libros de él en prosa no los han estudiado, no los han actualizado, tampoco los han publicado y estamos ahí en la misma situación de violencia, de desigualdad, de no sabemos si en este momento estamos hacia un socialismo y cuál es la verdad de esa postura. Se habla de comunismo, un comunismo que soterradamente ha existido en Colombia, pero no a la vista de todos. y es justamente eso que Ese lo es como hace, lo un que legado reviste, político de Jorge Gaitán Durán. claro, Después me gustaría hacer como unas indicaciones muy someras sobre cada uno de los libros, para tener como una claridad cómo va pasando de un tema a otro. y esa es justamente la idea de esta, ya estamos como en nuestra última parte de este especial frente a la obra y al legado. Ya acá queda claro el legado, digamos, que hace Jorge Gaitán Durán desde esa visión política de la realidad. La Revolución Invisible es un texto obligado, de mucha actualidad, diría yo. Por lo que ocurre hoy mismo es que creo que estamos como en un eterno retorno, no salimos de la situación que llevamos, diría yo, desde más de 50 años, y que si volviera a estar Jorge Gaitán acá, seguramente dirá, estamos en lo mismo que lo que estábamos en 1950. Es decir, sería, digamos, creería que sería muy triste para él ver que hay cosas que no han cambiado. Pero entonces es interesante retomar el tema de la obra, y yo quisiera pedirle al profesor Fabián que, para que nos ambientemos todos, podamos vislumbrarlo antes de hacer el recorrido de esas obras insignes de él, si tiene a la mano un poema, un fragmento de un poema que nos pudiera leer o recitar de Jorge Gaitán Durán, para que entendamos también esa perspectiva creativa, artística. No sé, profe, con qué nos quisiera deleitar, como un fragmentico que nos quiera leer, y de qué poema o qué poesía es, y que nos la pueda leer un momento. Bueno, mi profe, claro que sí, con mucho gusto. Pues me voy a remontar a su último texto y a su poema, pues, Sí, mañana despierto, ¿no? Ya haciendo alusión a sus obras y a esta como su obra cumbre. Entonces, pues, vamos a escucharlo. De súbito respira uno mejor y el aire de la primavera llega al fondo. Mas solo ha sido un plazo que el sufrimiento concede para que digamos la palabra. He ganado un día, he tenido el tiempo en mi boca como vino. Suelo buscarme en la ciudad que pasa como un barco de locos por la noche. Solo encuentro un rostro, hombre viejo y sin dientes, a quien la dinastía, el poder, la riqueza, el genio, todo le han dado, salvo la muerte. Es un enemigo más temible que Dios, el sueño que puedo ser si mañana despierto y sé que vivo. Mas de súbito el alba me cae entre las manos como una naranja roja. Bueno, muy bien, ese es el libro de su texto publicado en 1961, el poema Si mañana despierto. Este texto, pues, como iniciando ya este diálogo en torno a sus obras, pues es considerado como uno de los más completos, ¿no? De nuestro autor. Eh, Obviamente, pues, estilísticamente hay una combinación de diversos elementos, ¿no? En cuanto a sus figuras literarias o figuras retóricas, la escritura entre verso y prosa también, porque se encuentran pues grandes composiciones muy largas que rompen como la tradicionalidad de la escritura de una poesía muy tradicional. Nuevamente allí pues
se destacan muchos temas, ¿no? Como el amor, la muerte, se retoma también como de su número anterior que se tituló Amantes, el deseo, la pasión, el erotismo, ¿sí? Pues aquí vemos ya un Jorge Gaitán Durán pues ya más enfocado como a la nostalgia, ¿no? Del diario vivir, de la consideración ya del final de su tiempo, del final de los días, siendo como también de cierta forma eh, premonición, ¿no? A ya la ineludible muerte Sí. que también inesperadamente le ha llegado. Y pues bueno, voy a dejar también pues tiempito para que participen las profes que nos acompañan. Eh, Muy bien, profe, qué excelente declamación. Y es interesante porque ahora sí quiero de nuevo retomar a las profesoras Rosa y Flondelia para que nos puedan también orientar frente a esa producción literaria, cuáles son esos libros imprescindibles de la producción de Jorge Gaitán Durán. Eh, Profesora Flondelia y profesora Rosa, pueden abrir su micrófono. Primero. ¿Sí? Sí. Hay presencia de panteísmo idealista, le canta a Dios y a la tierra desde su yo, y también aparece el rol de amigos de la familia y cuestiona la búsqueda de la verdad, pero hay desesperanza, hay una visión ontológica, panteísta. Entonces, este es el libro que yo decía de influencia aristotélica, ¿no? Y dice en una estrofa, muchos seres han buceado el infinito buscando la divina verdad. ¿Han encontrado algo? ¿Han aprendido algo que no se conociera ya? Solo existe un camino corto, ineluctable para llegar al más allá. Entonces, ¿para qué persistir en la búsqueda inútil? ¿Para qué soñar? ¿Para qué cantar? Entonces, en otra, que hay desesperanza. La pena del hombre está determinada por los dioses, según Gaitán Durán. Y luego, en presencia de hombre escrito en 1947, recalca la valoración del hombre. Ahí como que ya empieza a desprenderse de la divinidad, de ese Dios que nos han enseñado en los colegios, de ese Dios que murió en la cruz por nosotros. Y entonces es el hombre el que busca la libertad. Ahí vemos que supera el sentimentalismo de insistencia en la tristeza y se instaura él desde la infancia, adolescencia, juventud, senectud y muerte. Es el hombre que se va a instaurar como Dios. Dice en un poema que se titula Soy el hombre, miradme aquí, naciendo desde un vientre de espigas misteriosas. Miradme en el mediodía, rojo los puños y la voz en alto, miradme en este fuego terrible de la muerte. Y luego aparece un poema que se llama Prometeo. Entonces aquí como que Gaitán Durán se remonta a la mitología griega. Entonces Prometeo va a ser el libertador del hombre. Recordemos que Prometeo fue el libertador del fuego y Gaitán Durán dice Dios de los roquedos, libertador del fuego. ¿Quién es? El hombre. Prometeo, la ira del hombre prisionero. Recordemos que el mito dice que lo tenían prisionero, que era un titán encadenado, pero que él se zafó de esa prisión y le dio a los mortales la luz, la llama celeste. Era un redentor, fue un redentor cautivo desde esa perspectiva, vencedor de la muerte. Entonces, Gaitán Durán se instaura ahí como un dios, pero ya desde el punto de vista pagano. Y en la obra Asombro de 1949 exalta el cuerpo en forma surrealista y expresionista y ahonda en la vida del hombre real. Dice
una estrofa: el purpúreo racimo desgajado del sexo, por la noche declinante cae desde el delito penumbroso a la simiente oscura de la tierra. Ahí ya empieza a desnudar el cuerpo humano por primera vez en la poesía colombiana. Y a raíz de esto, con Amantes, que fue el que más impactó, vemos que en el libro de literatura colombiana del padre jesuita Núñez Segura, donde hace un análisis de todos los poetas desde la época más antigua de la literatura colombiana hasta ese momento y luego hasta García Márquez, solamente le da a Gaitán Durán media página en el libro. Imagínense ustedes el rechazo que ya tenía desde el punto de vista religioso, la iglesia. Y en cambio a Cotelamos sí le dio más espacio, más páginas. Lógico, recordamos que Eduardo Cotelamos y Gaitán Durán estudiaron en el mismo colegio y aquí no eran amigos. Eh, claro que uno le llevaba unos 2 años y Eduardo Cotelamos era ultraderechista, conservador de raca mandaca, y el otro liberal. Solamente se hicieron amigos en Europa y ya pues porque una visión de mundo de ambos era más amplia. Esas Luego grandes amistades sigue, literarias, ¿no? sí, Sí. escribe China El Libertino, que es un libro escrito en 1954, reflexiona sobre el deseo y la nostalgia en forma real y objetiva. Gaitán dijo, entre comillas, digo, nunca más le rendiré pleitesía al recuerdo. Ahora quiero vivir, comillas. Y recordamos que él era un hombre desde pequeño, le gustaba, bueno, la rigurosidad consigo mismo, la severidad literaria. Y a propósito de eso, recuerdo una anécdota cuando él era estudiante en el colegio provincial. El padre Faría le dictaba religión y filosofía y un día estaba Gaitán Durán en en una clase y él estaba escribiendo, entonces el padre Faría se acercó al escritorio y le quitó la hoja donde estaba escribiendo y leyó y se la regresó y le dijo, Jorge Gaitán Durán, nunca serás poeta. Son anécdotas que hacen parte de la vida de Gaitán Durán. Oye, sería Bueno, interesante además que en alguien El la recuperara Libertino, para la historia de Jorge ¿cómo? Gaitán, que sería interesante que alguien recuperara, ojalá, como una biografía de Jorge Gaitán Durán. No sé si existe, hay alguna, no sé, no sé, sello editorial o algún registro de alguna biografía de él, o no existe todavía. La universidad me va a publicar el homenaje a Jorge Gaitán Durán en los 100 años de su natalicio. Yo hago en la primera parte una biografía muy completa de Gaitán Durán, desde su nacimiento, todo, su familia, su Él se casó dos todo, veces, ¿no? sus Hasta donde tengo viajes, entendido. Él se casó sus dos veces. lecturas, Sí. absolutamente todo, hasta cuando muere. Y una de las últimas páginas es cuando él muere en junio de 1962, cuando regresaba de Francia y el avión en que venía se estrella en la isla de Guadalupe, en Pointe-à-Pitre, y la imagen muestra a Eduardo Cotelamus, que fue el que reconoció que en efecto él venía en ese vuelo porque encontraron un brazo y estaba todavía con la camisa y parte del flus del vestido y tenía unas mancuernas que le había prestado Cotelamus a Gaitán Durán. Ay, qué Y terrible. está en esa foto
Está el Siete Machos, que era un personaje popular de Pamplona. A partir de él, pues también hubo una obra de un escritor, Maldonado Pérez. Bueno, todas esas cosas están ahí en la obra. No la alcanzó a sacar la universidad, tal vez sale por ahí en 8 o en 15 días. Y en esa ya me la habían publicado en 1999, pero ahorita la revisé, la amplié y le coloqué, porque en esa obra yo trabajé la palabra como expresión de la corporeidad en Jorge Gaitán Durán, pero solamente trabajé toda la obra poética. Le agregué 2 cuentos que escribió y le agregué unos fragmentos de la Revolución Invisible. Es que la obra de Gaitán Durán es tan inmensa, tan rica en temáticas, que no se agota como no se agota el análisis de un poema, porque son demasiado, sobre todo los últimos, de Amantes y del que aludió el profesor Fabián, Si mañana despierto, son muy densos. Ahí se nota prácticamente cómo Gaitán Durán evolucionó en la extensión de los poemas, porque Insistencia en la tristeza y presencia de hombres son poemas de 40 a 83 versos. Y de eso pasa en Asombro y Amantes y Si mañana despierto a poemas de 7 a 14 versos. Inclusive trabaja con una perfección el soneto. Y otra parte interesante es que en esa última parte trabaja mucho el tema relacionado con el calor de Cúcuta. Por eso para mí es un poeta solar. Yo saqué una cantidad de versos que implican por qué es un poeta solar. Por el calor, por el erotismo, El otoño. por su carácter dinámico, fuerte, por muchas cosas. Qué interesante. Entonces, en esos últimos poemas hay más economía de palabras. Muy Ahí bien, se da el postulado del arte que menos es más. así es. Están condensados y son contundentes todos los mensajes. Muy bien. Pues Y, ya, y son los poemas que impactaron en forma positiva a unos y en forma negativa a otros, ¿no? claro que sí. Pues muy bien, ya estamos Mm. llegando ahora sí al cierre de ¿Cómo este dice? especial. Al Ya cierre. estamos llegando acá a Sí. este última parte y quisiera que cada uno de ustedes, profesores, de forma muy breve me dijera por qué hoy es importante recuperar la figura y la obra de Jorge Gaitán Durán para la generación actual y para el país actual en el que estamos. ¿Cuál sería esa razón por la cual deberíamos volver la mirada hacia esa obra? Profe, profesor Juan, mira, pues un segundito antes de responder a su inquietud, a su solicitud, quisiera también como para que quedara ahí dentro del Esto proceso ya lo nombré. la Todo eso lo parte nombré. del aporte que hace la profesora Flor Delia dentro de el ensayo que también encontramos de Jorge Gaitán Durán, que precisamente pues eso se da en 1959 y ahí es donde se habla de toda la crisis, de todo ese desarrollo en Colombia, cómo fue, pero que también alude al proceso de los partidos en Colombia. O sea, como también entonces dentro de ese ensayo les pone esa política de Colombia, el problema, la situación, la vida de los colombianos, ¿sí? Y bueno, y también entonces cómo dentro de su pensamiento pues crítico lo lleva a la lírica y a través de todas esas palabras de las cuales
juega con ellas y juega como en sentido de cómo juega con el amor, pero como la muerte, pero como también la vida, pero como Dios, como el hombre, como los amantes, como aquello que, como dicen, que está a la escondida, que está en lo oscuro, como sobresale en los poemas de él, sobre todo cuando habla la parte erótica, ¿no? Es como rompe como todas esas, digamos, barreras y se destapa todo el sentir del hombre dentro de, digamos, esa vivacidad, todo ese deseo, todo ese, en toda esa forma o manera como se entrega el uno al otro de manera libre, con una libertad, como dicen, espontánea en su momento. Bueno, profe, ese era como ese aporte. Ahora, pues, mirar que dentro de por qué es tan importante que ese, digamos, para cerrar, estudiar o exponer o poder en la tarde de hoy haber compartido eh, el pensamiento de Jorge Gaitán Durán dentro del marco de los 100 años, ¿cierto?, de su fallecimiento, es poder abocar a esa mirada grande de un hombre con un pensamiento centrado y aterrizado en lo que precisamente es el ser humano, el cómo sentimos y cómo nosotros lo podemos dar y cómo lo podemos expresar a través de la palabra, pues ya como se ha venido diciendo, con todo ese, digamos, color y matiz y musicalidad que él le coloca para, para hacer ver la vida de los seres humanos en la cuales son opacados, en la cual pues se restringía en su momento, ¿no? En su momento digamos, en el transcurso de la vida de él y que en corto tiempo pudo hacer tantas cosas que dejó, tanto legado que tenemos de él y cómo también exaltar y honrar, pero también es invitar a valorar, valorar la vida de los poetas, de los escritores, del pensamiento de hombres y mujeres que precisamente pues gritan, digamos, todo el sentir que tienen allí cada uno y que muchas veces pues los callan y los callan solo porque a otros no les, como quien dice, no hacen parte de ese pensamiento en el cual es un pensamiento mm, de lucha por los Muy, valores y por la libertad del hombre, la paz. muy bien, profe Rosa. Bueno, Profesora me Cordelia. gustaría, profesor Juancho, agregar que Gaitán Durán decía, comillas, yo soy uno de esos intelectuales burgueses hasta la médula, desgarrados entre su modelo de vida y de lucidez, que comprenden la revolución proletaria, pero que no pueden separarla de cierto humanismo, de cierta ética y no admiten, por lo tanto, que al amparo de la sociedad sin clases, nuevos dioses, la clase, el partido, el padre de los pueblos, etcétera, se instalen furtivamente en la mente humana, que ha sido asediada desde los orígenes por todas las fuerzas de lo inhumano. Cierro comillas. Ahí se ratifica la parte ético-estética del poeta. Él era de una personalidad cosmopolita, por eso viajó por el mundo tanto, sibarita y hedónico, pero a pesar de eso, con una bonomanía tremenda, sencillo, humilde en cierta medida, pero exigente consigo mismo y con los demás. Hay una anécdota también que cuenta que no encontraba en Bogotá cuando regresaba de Europa intelectuales a la altura de él como para hacer tertulias. Entonces se refugiaba en una hacienda que tenían su familia en Herrán, se llama Siberia. Y allí pues Bueno, él en su soledad continuaba con su dimensión
de pensamiento increíble, trascendental y humano. Qué bien. Otra nota es en relación con su poesía y con su obra poética. Parece ser que su esposa Dina Moscovici, de origen brasilero o brasileño, se llevó muchos poemas de él, mucha obra, tanto en prosa como en verso, y no se conoce, pero ella ya murió y en Brasil vive la hija Paula Durán Moscovici, que también es poeta. Entonces, el legado poético de Gaitán Durán lo tenemos especialmente en la obra literaria de Gaitán Durán, donde está casi completa, que es la Biblioteca Básica Colombiana, que fue publicado como en 1970 en 1900, ya busco la fecha, en Vale, profe. 1975. Muy bien, profe. Ya se Eh, nos está acabando el tiempo, entonces, para rematar, profesor Fabián, ¿cuál sería, en breves palabras, el aporte de Jorge Gaitán Durán hoy? Bueno, mi profe, yo voy a poner en mi boca palabras de Eduardo Cotelamos, eh, mencionadas hacia la muerte y específicamente en el funeral de Gaitán Durán, en donde lo definió como un hombre libre, un hombre que amó la libertad y así como amó la libertad, también amó la verdad, sin importar el sacrificio, ¿no? Y sin importar quién fuera el contrincante, ya fuese el gobierno, ya fuese el mismo mundo, la misma sociedad, siempre intentó que el hombre expresara su vida, expresara sus sentimientos y también se rebelara ante las cosas que lo mantenían inconforme de la forma más natural y directa posible. Bueno, pues muy bien. Este es el semblante que queríamos hacer hoy del poeta Jorge Gaitán Durán en su centenario de nacimiento. A todos los invitados, muchísimas gracias por este espacio tan delicioso, lleno de mucha información. Habrá que hacer otros encuentros adicionales para hablar de más artistas y más escritores. Y a ustedes, los oyentes de este podcast, pues que también tengan la apertura de acercarse por primera vez a un poeta que creo que es importante recuperar. Esto fue para hoy, este especial de Radio Distractor, iniciando la nueva temporada 2024 con ustedes, Juancho Parada, y ya saben que lo pueden encontrar en eltiempo.com, en el blog Esto le pasa a Distractor y en YouTube en @Juancho Parada. Nos encontraremos entonces en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a todos ustedes y hasta una próxima oportunidad.